audio de un artículo publicado en una revista académica del autor Jorge Bonilla Vélez en la revista Signo y Pensamiento, el artículo titulado Periodismo, Guerra y Paz, campo intelectual periodístico y agenda de la información en Colombia. El artículo aparece en la revista del volumen 21, la número 40, que correspondió al año 2002, publicada por la Universidad Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El artículo va de las páginas 53 a la 71, en que dará la descripción del contenido más abajito del video. Inicio. Página 53. Se hará lectura de la paginación con el ánimo de hacer citaciones. Página 53. Jorge Bonilla Vélez. Periodismo, Guerra y Paz, campo intelectual periodístico y agenda de la información en Colombia. Cita. El autor es comunicador social, periodista y magíster en comunicación. Director de la maestría en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Dice el autor también a pie de página, dice: este artículo es una versión resumida del segundo capítulo del informe final de la investigación titulada Visibilidad mediática y gestión comunicativa de la guerra y la paz en Colombia, recientemente concluida y financiada con recursos del Fondo de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana. En esta investigación participaron, unos nombres como auxiliares de investigación. Una versión inicial de este escrito se presentó en el 7º Congreso Nacional de Estudiantes de Comunicación. Bien, ahora al texto. Resulta oportuno afirmar que en conflictos armados intraestatales como el que vive Colombia, los medios de comunicación son arenas centrales donde se llevan a cabo diversas disputas de las hegemonías sociales, políticas, económicas y culturales que los antagonistas buscan legitimar y validar en la esfera pública. Sin embargo, se entiende el rol de las agendas informativas, las noticias y los periodistas como parte de una disputa más compleja en la medida en que los distintos grupos sociales, públicos y contrapúblicos en conflicto tienen una experiencia de vida propia más allá del campo profesional periodístico, es decir, que no viven solo por acceder a los medios ni para ganar la batalla por la significación solamente en estos, a pesar de que reconocen la importancia capital que tiene el poder mediático para movilizar, hacer visible, ocultar y legitimar sus causas, motivaciones, políticas y estrategias. Página 54. Esto invita a considerar que las confrontaciones armadas no están asociadas únicamente con la movilización de la violencia organizada y de sus armamentos de destrucción para derrotar o imponer la voluntad al enemigo, sino con la capacidad de gestionar en la esfera pública marcos de interpretación que buscan el control hegemónico de las representaciones simbólicas de la sociedad. Dicho de otra forma, en la lucha política contemporánea en la que se enfrentan antagonismos de diversa índole, no solo se movilizan recursos tecnológicos, armamentos y ejércitos, sino que también se gestionan significados, en tanto que se trata de un proceso en el que no hay exclusivamente máquinas de destrucción y muerte, sino de producción de sentido. Dos premisas se desprenden de los anteriores planteamientos. En primer lugar, que la guerra puede ser entendida como un estado de hostilidad de carácter excepcional, sangriento, colectivo y organizado, que establece un aparato de figuración, un régimen comunicativo o, si se prefiere, unos regímenes de visibilidad que reivindican para sí zonas de expresión y visibilidad pública opacas. En estas zonas de opacidad, los periodistas y los medios de comunicación están involucrados en complejas relaciones de desigualdad, consenso, censura, control, oposición, autonomía, independencia o subordinación con otros agentes con capacidad comunicativa, quienes a su vez luchan no solo por acceder a hacerse visibles o invisibles en la o las esferas públicas, sino también por controlar, callar y administrar la información y la comunicación en tanto recursos escasos y estratégicos fundamentales para la gestión político-militar de la guerra.
Cuando el autor habla de otros agentes con capacidad comunicativa, se refiere a individuos, a grupos e instituciones. Al ubicar la guerra a partir del régimen comunicativo que ésta configura, reproduce y necesita para subsistir, lo que estaríamos señalando es precisamente la erosión de uno de los principios fundadores de la democracia moderna, es decir, la eliminación del poder invisible que se asume como secreto y lejano a las miradas de escritura del gran público. Esta es justamente una de las contradicciones de la democracia moderna según Norberto Bobbio, es decir, enfrentarse a momentos excepcionales de concentración del poder que, como las guerras, reivindican lo invisible. Y he ahí una de las paradojas de la visibilidad opaca que produce la guerra. Mientras las agendas informativas de los medios de comunicación buscan hacerla visible, los guerreros intentan a toda costa hacer invisibles sus acciones y decisiones. Dice el autor entre paréntesis, o al menos las que no les favorecen, o que favoreciéndoles no tienen por qué someter al poder visible del debate público. Fin del paréntesis. La segunda premisa nos lleva a plantear que el periodismo puede ser analizado como un campo intelectual y profesional que opera en un contexto más general, que es el de la sociedad y sus conflictos, con sus desigualdades y pretensiones por parte de los agentes e instituciones que la conforman, de alcanzar el consentimiento social. Como tal, es un campo que está organizado mediante un conjunto de normas, exigencias y reglas internas, cuyo respeto garantiza su evolución y producción histórica. Pero además está estructurado a la manera de una red múltiple de relaciones de autoridad, dominación, legitimidad, credibilidad, autonomía, consenso y oposición entre sus integrantes para definir cuáles son los temas y problemas que deben ser objeto de atención y preocupación del campo. Página 55. Ubicar al periodismo y a los medios de comunicación como un campo intelectual y profesional es importante porque permite plantear cómo en estados de guerra y soberanías en disputas, donde, como bien señala María Teresa Uribe, el poder institucional no es soberano, al menos en algunas partes del territorio de la nación, y donde predomina la voluntad por parte de sectores amplios de la colectividad nacional de no someterse al orden estatal, manteniendo abierta la posibilidad de confrontarlo, disputándole con las armas el dominio y el control del territorio de la nación, el periodismo no es ajeno a los avatares y las arbitrariedades de estas confrontaciones bélicas. Por el contrario, se convierte en objeto de las disputas por definir el contexto y sus orientaciones, lo que por cierto pone en juego la estabilidad institucional del campo y su relativa autonomía frente a otras esferas y agentes sociales. Este artículo intentará desarrollar la segunda de las premisas mencionadas. Me propongo dar cuenta de algunos de los debates que han caracterizado el campo intelectual del periodismo nacional durante las últimas décadas y por esta vía explorar algunas de las agendas informativas sobre la guerra y la paz en Colombia. Pregunta: ¿qué campo intelectual y profesional ha configurado esos debates, pero también se ha configurado a partir de los temas y problemas que los periodistas consideran son objeto de atención y preocupación del campo? 3 puntos guían este análisis. El primer punto ofrece una perspectiva de mediana duración del campo intelectual y profesional periodístico en Colombia. Se pretende mostrar que los temas y problemas de los que hoy se hablan para tematizar las relaciones entre el periodismo, la guerra y la paz no son nuevos. Por el contrario, estos han tenido continuidades y han sufrido desplazamientos y mutaciones a lo largo del tiempo. Concretamente, interesa poner en relación la actual coyuntura de guerra y paz con algunos de los debates ocurridos durante las vicisitudes del proceso de paz del gobierno del presidente Belisario Betancur, quien gobernó entre 1982 y 1986. El segundo punto propone debatir algunas concepciones sobre el rol profesional y la identidad periodística en contextos de guerra y paz, teniendo como telón de fondo el escalamiento de la confrontación armada a partir de la década de los 90 y los fracasos y las fracasadas conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC-EP. Interesa mostrar qué debates se han dado y qué discusiones han pasado de agache a la hora de definir y defender la responsabilidad de la profesión periodística en la guerra y la paz. Cuando el autor habla de un telón de fondo donde se dio el escalamiento, también dice que, entre paréntesis, que se dio una degradación de la guerra.
y también nos cuenta que la presidencia de Andrés Pastrana en cuanto a las conversaciones de paz con el gobierno FARC, Ejército del Pueblo, se dieron entre 1999 y el año 2002. Bueno, en el tercer punto se pretende esbozar un mapa de discusión sobre el campo intelectual y profesional del periodismo basado en 3 hipótesis. La primera, las agendas de guerra y paz se están confeccionando según un modelo de prensa sensacionalista que, a pesar de lo cuestionable y limitado, tiene variantes de visibilidad pública que no se deberían subestimar. Página 56. Segundo, en contextos donde la seguridad del Estado está amenazada, los esquemas de control y censura son contraproducentes para lograr el consentimiento social de los medios de comunicación y los periodistas a favor del Estado. Tercero, en órdenes sociales fragmentados donde la soberanía y la hegemonía de las representaciones simbólicas están en disputa, las definiciones sobre la guerra y la paz son variadas, ambiguas y ambivalentes, es decir, no proceden de un solo centro o raíz, lo que puede plantearle posibles aperturas informativas a los medios de comunicación. En la página 56 inicia la primera subunidad del artículo. La tituló el autor como sigue. Está entre paréntesis entre comillas lo siguiente: regímenes de visibilidad, fin de las comillas, y dice el autor, regímenes de visibilidad de la guerra y la paz, nuevos problemas, viejos debates. Cuando los periodistas colombianos miran por el espejo retrovisor para darle contextualización histórica a su labor informativa en el conflicto armado, suelen detenerse por lo general en el proceso de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y las guerrillas de la época, que eran el Movimiento 19 de Abril, el M-19, es decir, el EPL o Ejército Popular de Liberación, y las FAREP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Son diversas las explicaciones que parten del reconocimiento de que allí los medios de comunicación jugaron un papel negativo por múltiples motivos. Es decir, la falta de preparación y madurez política del periodismo nacional para pluralizar las agendas de la paz, más allá de las concepciones de noticia provenientes de las élites y los partidos políticos. La subordinación de los periodistas al síndrome de la chiva y la reproducción de lo que Gabriel García Márquez denominó una guerra de la información, basada en la proliferación de boletines falsos, rumores y versiones sin origen, y en la que los periodistas fueron objeto de manipulaciones por las partes involucradas en el conflicto. En un trabajo sobre el papel del periodismo nacional durante el proceso de paz del presidente Betancur, Ana María Cano plantea que la responsabilidad de los medios de comunicación en este ensayo inconcluso de negociar la paz por la vía política estuvo en la incapacidad de estos para asumir la orientación crítica e independiente de la opinión pública, quedándose apenas en el registro noticioso e inconexo de hechos. A esto se refiere la periodista cuando afirma que, comillas, cualquier colombiano expuesto a esos medios de comunicación no recuerda, el efecto que tuvieron en torcer el destino del proceso episodios como la declaración concedida a un noticiero de televisión por el negociador del EPL y amnistiado Oscar William Calvo a la salida del Capitolio, a donde tenía acceso directo y libre sobre lo justificable que era para su grupo el secuestro como una acción política que dejaba dividendos económicos y reconocer que lo seguían haciendo a pesar de los pactos, o lo que enrareció el ambiente con la toma planeada y casi ejecutada para los periodistas de televisión por el M-19 a un tren de la Sabana. Otra pregunta, o la transmisión en directo de la toma de Florencia a Caquetá por el M-19, o el dramático momento del fuego cruzado entre militares y guerrilla con la Comisión de Paz y camarógrafos en medio, cuando se llegaba a cumplir labores de verificación en el Valle. A todos estos momentos se le sacó todo el jugo posible de su espectacularidad, que a la prensa solo dejó el campo para editorializar contra sus colegas electrónicos como idiotas útiles. Ni hizo bien a la historia ni ayudó a formar la opinión del presente. Reprodujo entrevistas enteras, guerreó con titulares sobresaltados y contradictorios, con lo que asaltó en su buena fe a la opinión pública
que estuvo cada vez más cautiva del tema, pero a su vez a cada instante más confundida. Más cautiva del tema, como lo señalan las millonarias ventas de los libros sobre la paz. Bueno, fin de las comillas, en donde Jorge Bonilla estaba citando el documento de Ana María Cano. De ahí que los temas y problemas que hoy se discuten en el campo periodístico nacional no son tan nuevos como parecen. Podríamos afirmar que los regímenes de visibilidad mediática de la guerra y la paz, es decir, sus autores, sus actores, sus discursos y escenarios, no han sido siempre los mismos, ni en todas las épocas, ni en todos los procesos en los que los grupos armados y los gobiernos de la nación han intentado firmar la paz. Página 57. Esto para decir que la historia reciente del conflicto armado y de los procesos de paz en nuestro país es también la historia de continuidades, transformaciones y rupturas en los modos de descubrir a los guerreros, de narrar las acciones bélicas y los hechos de paz y de hacer visible el horror, el miedo, la esperanza y la tragedia. Siguiente subunidad, titulada por el autor como Algunos desplazamientos, algunas rupturas. Pero entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Hay varios desplazamientos de los regímenes de visibilidad mediática de la guerra y la paz que se podrían mencionar. En primer lugar, del relativo interés periodístico producido por el descubrimiento del guerrero durante la primera mitad de la década de los años 80, hemos pasado a unas agendas informativas que han transformado esa suerte de interés por la desconfianza plena, sobre todo hacia los movimientos insurgentes del presente, tipo FARC, Ejército del Pueblo. Desplazamiento que va más allá de lo mediático, ya que también está asociado a los cambios sufridos por el discurso político durante todos estos años, pues del lenguaje coloquial, simbólico y heterogéneo que caracterizó la política de paz del presidente Belisario Betancur y que además motivó la atención periodística por conocer más sobre los recién descubiertos alzados en armas, hemos pasado a un discurso político más eficiente, calculador y planificado, en el que el saber experto y prudente del negociador ha sustituido la algarabía nacional con la que se intentó identificar el discurso político de la paz de aquel entonces. Lo que habría que subrayar entonces es que el interés periodístico por los guerreros ha sufrido reacomodamientos que no escapan a las lógicas del conflicto. Así, de la relativa fascinación por la guerrilla, sobre todo la del M-19, del discurso seductor y carismático de sus comandantes, recuérdese a Jaime Bateman y a Carlos Pizarro, y del drama humano de los combatientes recién descubiertos, que se puede rastrear en los libros publicados de Olga Bear, Arturo Álape, Germán Castro, Ramón Jimeno, Patricia Lara, Laura Restrepo, y en los reportajes de Ligia Riveros para la revista Cromo durante el 82 y el 84, entre otros. Hemos pasado en los últimos años a un paulatino desplazamiento informativo que pone el acento en el lado militar inhumano de los guerreros subversivos, refiriéndolos como mañosos, desconfiados, astutos, arrogantes, terroristas, ausentes de credibilidad y desorbitados de la realidad, reubicándose las gramáticas del encanto en otros agentes del conflicto como las AUC de Carlos Castaño y en otro tipo de dinámicas de la confrontación como la guerra aérea. Ajustes que tampoco son ajenos a nuevas formas de visibilidad pública que hoy encarnan guerreros al estilo Carlos Castaño, que generan una poderosa atracción y consentimiento en las agendas periodísticas, como se pudo observar en los reportajes televisivos que realizaron Darío Arizmendi y Claudia Gurizate, con el mencionado comandante paramilitar, convertido él en un personaje mediático, no solo por el manejo de un discurso que seduce y hechiza, sino por la acción planificada con que acostumbra a suministrar acontecimientos noticiosos a los medios de comunicación mediante boletines, ruedas de prensa, testimonios, actos de propaganda y una cuidadosa actualización de la página web de las AUC que él comanda. Estamos en la página 58. Un segundo desplazamiento de los regímenes de visibilidad mediática de la guerra y la paz estaría asociado por una parte
a la espectacularidad creciente que han adquirido ciertos delitos y actos de guerra. Me refiero a los ataques guerrilleros con cilindros de gas a diversas poblaciones del país, los sangrientos combates entre ejército, entre policía y guerrilla y paramilitares, pero sobre todo a los atentados contra la libertad y el patrimonio económico de las personas, como son los secuestros, por ejemplo, y por la otra, a la atracción producida por estas acciones bélicas en las agendas de un periodismo que selecciona y confecciona la realidad social según criterios de novedad, impacto, sorpresa, escándalo, controversia y anormalidad. Aquí, el desplazamiento de la espectacularidad apunta a dos tipos de variantes. Una de estas es el cambio que produce el escalamiento y la degradación del conflicto armado en valores periodísticos relacionados con el impacto, la cantidad y la sorpresa. Así como la espiral de la confrontación armada se escala y se degrada hacia extremos insostenibles, así también las agendas informativas escalan los criterios informativos dirigidos a transformar la realidad en noticias hasta extremos donde la espectacularidad raya con la desmemoria y el cinismo. No es de extrañar entonces que de las informaciones sobre los asesinatos colectivos contra inermes pobladores en ámbitos rurales del país, que ya no parecen producir novedad ni ameritan un despliegue de primera plana, hayamos pasado a unas agendas periodísticas cuyo epicentro espectacular de la guerra está en otra parte. Está en la parte de los secuestros cinematográficos de ciudadanos en aviones, iglesias, edificios de habitaciones, recintos políticos y carreteras, en los crímenes atroces que por no repetidos sí producen novedad, en las nuevas modalidades de terrorismo urbano que comienzan a practicar las FARC una vez rotos los diálogos de paz, así como en las recientes imágenes espectaculares de la guerra aérea que llegó para quedarse a través del video que muestra también en Colombia cómo se dispara a distancia y con precisión. Página 59. La otra variante del descentramiento de la espectacular es el protagonismo que adquiere la televisión. En tanto medio de comunicación que comienza desde la segunda mitad de los años 90 a ocupar el lugar central mantenido durante décadas por la radio y a competir con esta en el propósito periodístico de relatar en directo las distintas acciones de guerra y los pormenores mismos de los acercamientos y acuerdos y encuentros de paz. Así, de las espectaculares transmisiones radiales en directo de Caracol, RCN y Todelar sobre las tomas militares del M-19 a la Embajada de la República Dominicana entre marzo y abril de 1980, a Florencia Caquetá en marzo de 1984, a Yumbo en abril del 84 también, a Génova en Quindío en junio de 1985 y al propio Palacio de Justicia en noviembre de 1985, o sobre las también efectistas acciones propagandísticas de este grupo guerrillero en trenes, emisoras y diarios del país, asistimos hoy a un nuevo tipo de protagonismo mediático liderado esta vez por el directo televisivo. Se trata de unas lógicas del directo televisivo que, valga decir, no han sido exclusividad de las cadenas de televisión, bien sean de carácter mixto o privado, pues allí también ha jugado un papel preponderante el canal de interés público nacional a partir de muy variadas transmisiones. El acuerdo humanitario que significó la liberación por parte de las FARC de los soldados de la base militar de Las Delicias en junio de 1997, en Cartagena del Chairá, en Caquetá, la instalación de la mesa de diálogo entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y la guerrilla de la FARC en enero del 99 y más recientemente, entre el 2000 y el 2001, las transmisiones en directo de las denominadas audiencias públicas desde la localidad de Los Pozos en San Vicente del Caguán, Caquetá. El autor, cuando se refiere a las cadenas de televisión de carácter mixto, se está refiriendo exactamente al canal A y a la cadena 1. Y cuando se refiere a las cadenas de televisión de carácter privado, se está refiriendo al canal Caracol y al canal RCN. Otras veces lo que cambia son las narrativas del conflicto y los espacios por donde se distribuyen y circulan.
Si en algo se caracterizó la narrativa de la paz y la guerra durante los años 80, fue por la proliferación de una producción periodística de carácter narrativo testimonial dirigida a la industria editorial del libro. Allí, el relato de primera mano se constituyó en el factor relevante de unas producciones periodísticas que desarrollaron el género testimonial e inauguraron el boom de lo que el historiador Ricardo Peñaranda denominó una literatura de testimonios sin análisis. Comillas. El autor va a citar al historiador Ricardo Peñaranda, el libro titulado, el artículo del autor, La literatura sobre el proceso de paz, testimonios sin análisis, aparecida en la revista Gaceta de Colcultura. Bueno, comillas. Surgió así lo que se ha dado en denominar el boom de la literatura del proceso de paz, que se compone de casi medio centenar de trabajos de la más diversa índole, los cuales con algunas excepciones se caracterizan por haber sustituido el análisis por el testimonio de quienes estaban vinculados en el conflicto y por tratar de divulgar las intimidades de ciertos acontecimientos en forma casi simultánea al desarrollo de los mismos. Surgió así una historia de protagonistas cuyos relatos eran transcritos sin la menor confrontación, sin preguntas ni análisis innecesarios, dado que los hechos podían hablar por sí solos. Se renunció incluso al derecho de contrapreguntar, dejando a los testigos de la historia la responsabilidad de narrarla. Fin de las comillas. El tercer desplazamiento de los regímenes de visibilidad mediática se refiere entonces a las transformaciones y continuidades sufridas por las narrativas periodísticas de la guerra y la paz, así como por los lugares físicos y virtuales desde donde se produce. A diferencia de Peñaranda, no considero que el boom de la literatura periodística sobre el proceso de paz durante los años 80 haya producido un cansancio en los diversos sectores de opinión pública local y nacional, comillas, dada la equívoca y peligrosa sensación de haber agotado el tema, fin de las comillas. Tampoco me atrevería a juzgar de amanuenses y superficiales estas narrativas periodísticas, siguiendo solamente las comillas reglas de juego, fin de las comillas, de la historiografía y la ciencia, lo que por cierto daría lugar a otro debate sobre los lugares intelectuales desde donde se juzga y se entiende el periodismo en las sociedades modernas, análisis que no cabría en estas páginas. Estamos en la página 60. Por el contrario, pienso que el aporte del campo periodístico y el editorial periodístico de la época, con todas sus inconsistencias y fascinaciones por el drama humano de los protagonistas del conflicto, consistió en abrir a la discusión pública una multiplicidad de identidades, discursos, estéticas y problemáticas que hasta entonces no circulaban por la esfera pública mayor de la sociedad central, ni mucho menos por la narrativa periodística hegemónica tan acostumbrada a las versiones y fuentes más oficiales para contar la historia. Lo que hoy se extraña es precisamente la poca literatura periodística en torno al fallido proceso de paz entre el gobierno del presidente Pastrana y las FAREP, más allá de lo que publican los diarios, dice la radio y muestra la televisión. ¿A qué obedecería esto? Lo que obliga a preguntarse si esto se debe a un hastío periodístico y editorial frente a un tema que ya no aparece virgen para ser descubierto y explotado, ni tampoco produce simpatías, a excepción del nuevo tipo de bestseller como el escrito por el periodista Mauricio Aranguren sobre la vida del líder paramilitar colombiano Carlos Castaño, publicación titulada Mi Confesión, o si más bien obedece a un descentramiento del boom de la literatura periodística hacia otras temáticas como el narcotráfico, la estrategia militar, los paramilitares, los jóvenes, las mujeres, las víctimas de la violencia y los conflictos urbanos, entre otros. O si esto responde a múltiples mutaciones de las condiciones de producción del periodismo nacional, que se enfrenta a nuevos riesgos, intimidaciones y censuras, pero también a nuevas identidades profesionales que desestimulan abordar este tipo de temáticas por lo peligrosas, inseguras y azarosas. Lo que también se extraña, más que por nostalgia, por la apertura de imaginación que haya existido, son aquellos estilos, narrativas y espacios periodísticos destinados a interpelar, explorar e ir más allá de los consensos suficientes para fabricar el acontecer social en las agendas mediáticas, sobre todo de la televisión. En esto la paulatina implosión del paisaje televisivo es abrumadora. Actualmente poco queda de la continuación y consolidación de algunas de las experiencias periodísticas de información,
humor político y opinión más significativas que tuvimos durante la década de los 80 y 90, como el noticiero de las 7 con Juan Guillermo Ríos, el noticiero Enviado Especial de Germán Castro Caicedo, La Fuerza de la Historia de Sempro Televisión, Sociedad de Eduardo Arias, Carl Troller, Jaime Garzón y compañía, el programa Hecho en Colombia de Ramón Jimeno, Expediente de Antonio Morales y Amparo Pontón, Talentos e Inmigrantes de Heriberto Fiorillo y Daniel Coronel, el noticiero AM/PM de Antonio Morales, Carlos Chica, Germán Castro, Margarita Mesa y equipo, así como el seriado Historias de la Historia de la programadora Audiovisuales, Cuat, el noticiero de Jaime Garzón, Luis Fernando Hoyos y compañía, Los Reencauchados de Juana Uribe y equipo, el siguiente programa de Santiago Moura y Martín de Francisco y más recientemente Hechos y Personajes de Ramón Jimeno, entre otros. ¿Qué ha sucedido entonces? Página 61. Siguiente subunidad titulada Perspectivas de campo y debates periodísticos, definiendo identidades, reestructurando roles. A la hora de definir los temas y problemas que deben ser objeto de atención por parte del campo periodístico, es interesante observar cómo las temáticas más relevantes apuntan a una doble dirección. Por una parte, aparece la discusión en torno al tipo de cubrimiento informativo que se requiere para abordar los asuntos de paz, pero también de la guerra, lo que plantearía retos diferenciados a los periodistas por la naturaleza variable de ambas situaciones. Por otra parte, están los debates sobre las consecuencias de los errores y equivocaciones de la profesión en este tipo de contextos. Varias reflexiones suscitan los anteriores planteamientos. En este escrito solamente me voy a referir a dos en particular que se pueden enmarcar en los debates periodísticos de los últimos años. En cuanto a lo primero, son varios los periodistas que han planteado no estar satisfechos con el tipo de cobertura informativa sobre la paz y la guerra en Colombia, ante lo cual proponen que el periodismo debe mirarse al espejo y preguntarse por la responsabilidad que le compete en estas situaciones. ¿Cuál debe ser el horizonte de esa cobertura y cuál el rol informativo? El autor trata 4 puntos que aborda mediante preguntas largas. El primero de esos puntos que aborda mediante preguntas largas es el siguiente. Primer punto, las siguientes preguntas. Comprometerse a fondo con los esfuerzos de paz, participando en actividades que desbordan la función informativa, es decir, ¿deben los periodistas convertirse en mediadores, miembros de comisiones o árbitros de acuerdos, actas o negociaciones de paz? ¿O deberían más bien convertirse en líderes cívicos que abanderan movimientos sociales y causas de paz? Segundo punto y sus preguntas. Asumir un compromiso efectivo por la paz desde las agendas de la información, cuyo reto consistiría en romper con el paradigma de la objetividad periodística para introducir nuevas variantes informativas relacionadas con el periodismo para la paz, el periodismo cívico o el periodismo de soluciones. Siguiente punto y su pregunta larga. Otorgar a las noticias de violencia, guerra y destrucción un espacio más destacado en las agendas de la información o, por el contrario, cambiar el punto de vista y hacer visible en la esfera pública los logros de las muchedumbres silenciosas por superar sus problemas y dificultades, contribuyendo así a cambiar la visión del público sobre los conflictos y los modos de su resolución. Siguiente y último punto y su pregunta larga. Tratar a los grupos armados ilegales como a cualquier personaje de actualidad, ir a entrevistar a agentes ilegales a los lugares donde estos determinan y en los que el periodista pierde su autonomía, ya que queda en calidad de rehén. Bueno, fin de los puntos y de las preguntas. La otra de las reflexiones propuestas está relacionada con los debates en torno a los modelos profesionales e identidades periodísticas en juego a la hora de informar sobre la paz y la guerra. ¿Qué debates se han generado a este respecto y cuáles debates no se han generado? En primer lugar, es persistente en el campo periodístico pasar la boleta de inocencia a los periodistas, asumiendo que estos solo se equivocan, cometen errores incidentales, pecadillos y abusos,
pero jamás de mala fe. Así, las peores embarradas en asuntos de guerra y paz procederían de la conversión momentánea de los periodistas en idiotas útiles y el no menos comentado síndrome de la chiva, que respondería, según Enrique Santos Calderón, comillas, a un desbocado afán competitivo por soltar exclusivas sin la debida comprobación, puesto que en esta profesión forzosamente competitiva nadie está exento de errores. Lo importante es aceptarlo y asimilarlos cuando se cometen. Fin de las comillas. Página 62. En segundo lugar, cuando se reconoce la existencia de estos desaciertos, errores y desbordamientos, se suele apelar a la doble tesis de la ingenuidad y de la mala preparación de los periodistas, sobre todo los más jóvenes. Lo que allí resulta es entonces el llamado a una mejor preparación, profesionalización, como coraza protectora contra las equivocaciones, manipulaciones e intimidaciones de que es objeto el campo periodístico. Justamente a esto apuntan algunas organizaciones no gubernamentales que en los últimos años vienen trabajando con periodistas y que parten de la premisa de que el problema del periodismo colombiano se encuentra en la mala preparación de los agentes profesionales que conforman el campo, sobre todo de los recién egresados de las facultades de comunicación. Pregunta: ¿a qué se refieren con mala preparación y mejor profesionalización? Lo que pretendo afirmar es que no basta con la invocación a lo que Max Weber denominó una ética de la convicción, que consiste en no asumir o asumir a medias las consecuencias que se derivan de los actos de la profesión, afirmando que en el periodismo todo es imputable al error. Ubicar al periodismo en una teoría de campos, como la que propone Pierre Bourdieu, es útil porque permitiría ir más allá de los desaciertos con que tradicionalmente los periodistas suelen blindar la ahistoricidad del campo. Ubicándose al margen de los conflictos por definir las orientaciones básicas de la sociedad. De este modo, la competencia desmedida por la información de la que algunos periodistas afirman es una problemática central del campo que conduce al desacierto y la desmesura, se podría analizar según el sistema de producción informativa. Es decir, allí donde más homogenización noticiosa existe, mayor será el riesgo de acudir a la novedad, la sorpresa, la espectacularidad y el impacto como criterios de diferenciación profesional. Para Bourdieu, comillas, la competencia, lejos de ser automáticamente generadora de originalidad y diversidad, tiende a menudo a favorecer la uniformidad de la oferta. Fin de las comillas. De allí que los mayores esfuerzos periodísticos para desmarcarse de esa homogenización informativa consistan precisamente en exacerbar al máximo el afán por la primicia informativa, que es el afán por la diferenciación de los otros que son iguales, lo que por cierto va más allá del error. Asimismo, me propongo afirmar que en estos casos de guerra y soberanías en disputa armada, acudir al profesionalismo como coraza protectora frente a las equivocaciones, pero también contra las intimidaciones de que son objeto los periodistas, es una labor necesaria pero no suficiente. La tesis de que a mayor profesionalismo serán menores las inexactitudes, los riesgos y las inseguridades que colocan a los periodistas como víctimas, como otras víctimas del fuego cruzado de los agentes de la guerra, merece un par de comentarios que valdría la pena trabajar en posteriores análisis con mayor rigor. Por una parte, y aunque suene duro decirlo, el problema del profesionalismo no se resuelve mediante la apelación a cierto discurso de victimización según el cual los periodistas no somos culpables, solo cometemos errores por afán y competencia, pero jamás de mala fe, pues lo que la victimización impide es debatir el problema de la responsabilidad de la profesión periodística más allá de una ética de la convicción. Por otra parte, hay un debate sobre el profesionalismo que no es reducible a un asunto de buena o mala preparación. Este debate se podría plantear con la siguiente pregunta: ¿es posible seguir apelando a los principios fundacionales del periodismo liberal moderno que insisten en definir el rol democrático de los medios de comunicación en tanto foro de debate público que debe estar abierto a la diversidad de voces que conforman la sociedad? Estamos en la página 63.
Principios que además proponen comparar a los periodistas con perros guardianes de la democracia que vigilan, controlan y denuncian los abusos y las arbitrariedades del poder. Son esos principios fundacionales del periodismo moderno los que han generado en los periodistas una autopercepción de que su trabajo se inscribe en una cultura del interés público. Y precisamente quienes más han encarnado estos ideales son también quienes más persecuciones, amenazas, censuras, exilios y asesinatos sufren tanto en Colombia como en el mundo entero. Así, el profesionalismo no solo se convierte en un camino para el rigor, la exactitud, la imparcialidad, el equilibrio y la objetividad, sino que tiene otra cara, la cara de hacer visible el poder oculto que no acepta un periodismo crítico, autónomo, imparcial e independiente, de modo que un mayor profesionalismo también se puede traducirse en un mayor riesgo. En la misma página 63, la siguiente subunidad titulada, nombrada por su autor, Periodismo, Guerra y Paz, un mapa para la discusión. Esta subunidad tiene a su vez unas divisiones internas, valga decirlo. Bueno, entonces, Periodismo, Guerra y Paz, un mapa para la discusión. Página 63. En este apartado deseo exponer 3 hipótesis sobre las relaciones entre el periodismo, la guerra y la paz en Colombia, anotando que la pretensión que me anima es ofrecer una agenda de investigación que no dudo es polémica y provisional en torno a este tema. Primer punto dentro de esa subunidad denominado Agendas sensacionalistas de la información. La primera hipótesis plantea que las agendas de la información televisiva, pero pues no solo televisiva, de la guerra y la paz en Colombia, se están confeccionando siguiendo las lógicas de producción de la prensa sensacionalista. Para esto deseo apoyarme en los trabajos de John Fiske, Guillermo Zunkel y John Langer, quienes plantean que los modelos informativos de la prensa popular, los diarios populares de masas y las otras noticias no se caracterizan por orientar y configurar un tipo de esfera pública basada en la matriz racional ilustrada de la verdad objetiva, el uso público de la razón, la precisión, contrastación y credibilidad en el manejo de los hechos. Por el contrario, son lógicas de producción periodísticas que se basan en formas simbólicas y modelos culturales que buscan interpelar al imaginario social a partir de una variedad de relatos del caos, el desorden y la victimización en los que promueve la exageración, el escepticismo, la ironía, el drama, la sospecha, la incertidumbre, los sentimientos y la disolución de las fronteras entre información y entretenimiento, ficción y realidad. Hace rato estamos en la página 64. Se trata de unas lógicas de producción sensacionalista que no solo se contraponen al modelo informativo de la denominada prensa seria, sino que también están asociadas a formas de gestión empresarial de la información propias de una ya larga reorganización de las industrias mediáticas en el mundo entero. Lo que por cierto ha dado nacimiento al fenómeno de alteración cultural denominado infoentretenimiento, que quiere decir mezcla de temas pesados e intrascendentes, banales o macabros, de argumentación y narración de tragedias sociales comunicadas en tiempo de swing o de clip o narradas como películas de acción, y en el que géneros clásicos destinados a profundizar la discusión y estructurar el debate público compiten y se yuxtaponen, como bien señala Aníbal Ford, comillas, con géneros cuya función es otra o que por su carga narrativa ingresan más en el ámbito del imaginario social que en el de la opinión pública, fin de las comillas. Que las agendas mediáticas de la información, sobre todo las televisivas, se estén confeccionando siguiendo las lógicas de la prensa sensacionalista, se podría asociar con lo que el investigador francés Daniel Pecot denomina las consecuencias en las transformaciones de la experiencia cotidiana y los lazos sociales de las personas que están produciendo las prácticas de la confrontación armada en Colombia. Daniel Pecot se refiere a 3 efectos que, guardadas las proporciones, también se podrían aplicar a un análisis más decantado sobre el tipo de agendas informativas sobre la paz y la guerra en nuestro país, es decir, la desterritorialización, la destemporalización y la desubjetivación.
efectos que tendrían que ver con la disolución de los lugares como ámbitos de cristalización de las solidaridades colectivas, la dificultad de articular una narrativa colectiva de nación que sustituye por una narración discontinua y una representación mítica que despoja de ubicación temporal a los acontecimientos, como si la violencia fuera algo desde siempre, y con la pérdida de la capacidad de los individuos para expresarse y afirmarse como sujetos de su propia vida. Como comentario a esta hipótesis, me propongo afirmar que en este tipo de periodismo no todo es sangre, sudor y lágrimas. Aquí también habría que afirmar que la matriz simbólico-dramática que se explota desde las lógicas de producción informativa de la prensa sensacionalista supone algo más que el simple sadomasoquismo, el fatalismo o la retirada. Pues si algo ha caracterizado a este tipo de mediaciones simbólicas es la capacidad de presentar una oposición frente al bloque de poder y sus regímenes oficiales de verdad, en la medida en que no están construidas desde el significado dominante, sino a partir del código cultural subordinado, buscando con esto irrumpir desde abajo a las técnicas de disciplinamiento del conocimiento experto, basados en el buen gusto de la cultura letrada, la verdad, la razón y los hechos. Página 65. A esto se refiere John Fiske cuando afirma que las formas culturales representadas en la prensa popular, basadas en la exageración y el escepticismo, no producen un significado único y definitivo. Al contrario, estas presentan tensiones y fisuras que pueden generar dinámicas de resistencia y no solo de control social, constituyéndose así en textos abiertos a las tácticas del débil. Y a esto también se refiere John Langer cuando afirma que la televisión sensacionalista plantea contradicciones e inestabilidades que no son discernibles solo mediante el análisis del contenido de sus mensajes, sino a partir de las mediaciones que estos textos establecen con sus audiencias. Langer sostiene que si bien los relatos e historias sensacionalistas devuelven a los sectores subordinados sus propias condiciones de existencia por la ruta de la fatalidad, la resignación y la retirada, y que por eso mismo son cruciales para lograr el consentimiento social a favor del statu quo, también puede generar placeres que pueden ir en contra de ese consentimiento por la vía de la ambigüedad, la contingencia, la incertidumbre y la inestabilidad de las historias caóticas y melodramáticas que cuentan esos relatos. De ahí que lo que habría que empezar a estudiar, y claro está, a discutir, es el nuevo sentido político que atraviesa ese régimen comunicativo de visibilidad de nuestras tragedias, horrores y dolores, fabricado con relatos mediáticos cargados de banalidad, fragmentación, destemporalidad, incertidumbre y espectáculo, al igual que los nuevos modos del miedo y sus viejas maneras de agenciarlo, que se cuelan en los géneros y formatos aparentemente más débiles, en términos políticos, del docudrama, y la televisión real, que llaman al consentimiento social desde la resignación, el fatalismo o la retirada. ¿Qué tipo de códigos y matrices culturales son las que allí se configuran? También habría que empezar a analizar las maneras desiguales en que están distribuidos en nuestra sociedad los perímetros protectores de la privacidad y la intimidad según las clases, roles y categorías sociales, la raza y la cultura. Si se es mujer, pobre, campesina, desplazada y viuda, los riesgos de que la cámara de televisión invada los rincones más íntimos del dolor y el sufrimiento serán mucho mayores que si se es hombre, con posición social, trabajo calificado y habitante urbano de barrios residenciales. ¿Qué tipo de narrativas son las que subyacen a este tipo de agendas informativas que proponen por la vía del sensacionalismo la violación pública desigual del mundo privado de los ciudadanos? Página 66. Siguiente división interna de la subunidad titulada Periodismo, Guerra y Paz, un mapa para la discusión. Entonces, siguiente divisioncita al interior de esa subunidad en la página 66 titulada Restricción versus Consenso. La segunda hipótesis plantea que en contextos de soberanías volátiles y órdenes sociales en disputa, donde la seguridad nacional aparece amenazada, la tentación de imponer controles y censuras legales al campo periodístico por parte del poder político-militar central puede ser contraproducente para lograr una gestión favorable del consentimiento social.
Por el contrario, se necesitará de un proyecto mediático-cultural que asegure el consenso por otras vías que no sean las de la restricción-represión, así como de dinámicas propias del mercado de masas que aseguren la desregulación de las obligaciones de servicio público de los medios de comunicación. A este respecto, existen trabajos que afirman cómo en sociedades que perciben una amenaza real o ficticia contra el poder político y la seguridad ciudadana, los sectores con liderazgo político y cultural afrontan la permanente tensión de acudir a los beneficios relativos de la censura, esto es, al cierre legal formal de cualquier posibilidad de acceso y visibilidad pública en el sistema hegemónico de comunicación de aquellos contrapúblicos que son considerados una amenaza contra la seguridad, es decir, terroristas, delincuentes políticos y separatistas. Y con esto lo que aparece y se legitima es un discurso oficial que suele acusar a los medios de comunicación de operar como unas cajas de resonancia y un teatro de operaciones dedicados a ampliar las acciones y discursos de los grupos al margen de la ley. Así, cualquier entrevista, fotografía o imagen a este tipo de contrapúblico se considera altamente nociva, ya que esto no solo atenta contra la legitimidad del Estado, sino que ofende a los ciudadanos de bien, vulnera los derechos de los más indefensos como la población infantil y concede ventajas estratégicas a los enemigos de la sociedad para llevar a cabo sus objetivos propagandísticos. En este caso, la tentación de restringir las causas políticas de la violencia terrorista al ámbito del mensaje y la propaganda es muy popular entre sectores conservadores de académicos, periodistas y políticos que abrazan una vieja tesis todavía no lo suficientemente discutida ni mucho menos comprobada empíricamente. Comillas, sin medios de comunicación libres, el terrorismo sería un problema marginal. La publicidad es su salvavidas. Fin de las comillas. El autor cita el texto de Paul Johnson, que fue citado por Carlos Soria, el texto de Carlos Soria, denominado La ética periodística ante el desafío terrorista, cuestiones y propuestas profesionales, la función pacificadora de los medios. Entonces es una cita que aparece en Carlos Soria, pero realmente es de Paul Johnson. Listo, entonces sigamos. Me perdí. Frente a este tipo de consignas se pronuncia el investigador catalán Miquel Rodrigo cuando afirma que, comillas, la faceta comunicativa del terrorismo es una consecuencia y no una causa del mismo. Desde mi punto de vista no se puede afirmar que la información sobre el terrorismo comporta siempre una posición propagandística y que la simbiosis medios-terrorismo facilita la generación del terrorismo. Fin de las comillas en que el profesor Jorge Bonilla citaba a Miquel Rodrigo. Página 68. 67. En otro contexto, ¿fueron los medios de comunicación los responsables de la derrota militar de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam? Esta es la pregunta que se formula el profesor de la Universidad de California, Daniel Allin. Voy a letrar el apellido del citado por el profe. H-A-L-L-I-N, Daniel Allin, en un trabajo donde controvierte la tesis conservadora de que la ausencia de control sobre los medios de comunicación, fue lo que minó el esfuerzo estadounidense en Vietnam, así como el mito de que la cobertura de televisión fue lo que causó que el público norteamericano se devolviera contra la guerra. Esto es, el mito de que toda guerra televisada conduce inexorablemente a la pérdida del apoyo del público, como más tarde se refutaría con las intervenciones militares en el Golfo Pérsico y Afganistán que inaugurarían y consolidarían nuevas modalidades de gestión comunicativa de la guerra basada en las consignas no más Vietnam, no más cuerpos muertos ni imágenes de sufrimiento. Allin, el profesor Daniel Allin, plantea que en situaciones en las que el consenso político prevalece, los periodistas tienden a actuar como miembros responsables del establishment, tomando la perspectiva política dominante y asumiendo que los valores de las autoridades son los valores de la nación en su conjunto.
Por su parte, en situaciones de conflicto y ruptura del consenso político, como la que se vivió en Vietnam, los periodistas se vuelven más independientes e incluso opositores, pese a que no pasarán las barreras del establishment político y continuarán escuchando de manera privilegiada la voz oficial. Comillas. Pese a que el cubrimiento en Vietnam se movió, esa oposición fue limitada. La administración Nixon manejaba bien a los medios. Los periodistas continuaron siendo patriotas, viendo a los americanos como los chicos buenos, así que el cubrimiento no fue tan negativo como se piensa. Fin de las comillas. De nuevo unas comillas para la siguiente pregunta que hace Douglas Kellner. ¿Cómo pudo la esfera pública aprobar el empleo de una fuerza que mató aproximadamente 243.000 iraquíes? Fin de las comillas. Se pregunta Douglas Kellner a propósito de la guerra del Golfo Pérsico. Siguiendo los trabajos de Kellner y Edward Said sobre la citada guerra, el investigador inglés Neil Stevenson plantea que los consensos que se construyeron entre la élite político-militar y los periodistas por una parte, y los controles ejercidos por la élite político-militar a los periodistas por la otra, así como el estrecho control sobre el diálogo público en el contexto estadounidense, fueron instrumentos efectivos para asegurar el apoyo público a la guerra del Golfo. Los controles y los consentimientos en torno a un cierre informativo que no mostrara voces disidentes, que minimizara el sufrimiento y los horrores de la guerra, que no presentara imágenes de destrozos ambientales ni de bajas en las tropas enemigas, fueron propósitos que impidieron eficazmente la ausencia de formas públicas de reflexión y variantes mayores de crítica democrática. Página 68. Propósitos estos a los que se unió, en el caso de la guerra del Golfo, la invocación constante de amplios sectores de públicos estadounidenses de proteger a la población más vulnerable de los horrores de la guerra, es decir, los niños, la población más vulnerable. ¿Qué sentido tenía alertar sobre los efectos nocivos que las imágenes de crueldad y dolor podían producir en las audiencias infantiles como una importante razón para construir los consensos necesarios que aseguraran el cierre informativo de la guerra? Para Stevenson, esto servía a dos objetivos. El primero, el expresado por el establishment político que deseaba presentar la guerra como limpia y justa, sin mostrar los horrores producidos por las tecnologías de precisión que disparaban a distancia, sin ver al enemigo y sin ser vistos por el enemigo. El segundo, el manifiesto por unas audiencias adultas que no solo preferían mantener distancia y por lo mismo ser protegidas del sufrimiento visible de los iraquíes, sino que además no deseaba que se les recordara que el apoyo a la guerra tenía consecuencias destructivas para los otros no presenciales que habitaban esas lejanías del mundo en términos de espacio, tiempo y cultura. ¿Qué relación tendría esto con las guerras más cercanas que vivimos en este país? En el caso colombiano, lo que habría que recalcar es que el actual hastío que sectores de opinión pública están mostrando frente a las agendas informativas que exacerban el dolor y sobreexponen el horror no pueden convertirse en una coartada para restringir niveles mayores de debate y crítica democrática sobre la guerra y la paz. Lo preocupante es la satisfacción que muestran en Colombia algunos públicos fuertes de opinión pública que están a favor de los beneficios relativos de la censura y de la cero visibilidad pública de la guerra y de sus agentes, invocando para ello la irresponsabilidad del periodismo nacional en la banalización del poder. Puede leerse también como la tentación de estos públicos fuertes por mantener un perímetro protector que les permita inmunizarse, distanciarse y no presenciar el sufrimiento visible de esos otros no presenciales, cualesquiera que ellos sean, y que al hacerlo les exime de sentimientos de duda, ambivalencia y complejidad moral, esto es, de una responsabilidad mínima de tener que enfrentar con contenidos éticos las consecuencias destructivas que implican el apoyo a la guerra, el suyo particularmente. Siguiente división interna al interior de la última subunidad del artículo, la subunidad titulado Periodismo, Guerra y Paz, un mapa para la discusión. La divisioncita interna titulada Lógicas de Guerra, Lógicas de Información. Seguimos en la página 68 y es el final del artículo. La tercera hipótesis está planteada en los siguientes términos.
En culturas políticas fragmentadas y no consensuales, las definiciones sobre lo que es la violencia política, la guerra y la paz son mucho más variadas, ambiguas e inestables, incluyendo incluso los que vienen de los foros políticos establecidos. Así, la no radicalidad de declararle la guerra total a la insurgencia por parte del Estado colombiano, así como la opaca política de intervención militar para ganar la guerra, que incluye fuerzas oficiales y paraoficiales, ha podido plantear al menos hasta el momento posibles aperturas a los medios de comunicación. Página 69. Estas aperturas se han articulado a dinámicas propias del campo periodístico en las que no todos los consensos apuntan a favor de la guerra total. También se han asociado a posiciones de campo que se niegan a seguir las órdenes de un discurso oficial que vive en la permanente tentación de exigirle al periodismo que, además de obediencia, debe mostrar amor y fe, esto es, tomar posición a favor de las instituciones y del Estado, que es quien libra la guerra justa entre comillas. Asistimos a la complejidad y multiplicidad de un campo periodístico que, a pesar de sus inconsistencias, desmemorias y limitaciones, ha podido seguir reivindicando la consigna de una información libre y si bien no de puntos de vista diferentes, sí de visibilidades inestables. Allí, la pretendida unidad del Estado y la sociedad se presenta ambigua y contradictoria, debido a que además de la guerra, las agendas mediáticas en general también hablan de escándalos, robos y corrupción política, de enfermos que mueren por falta de atención médica y hospitales que tienen que cerrarse, de ancianos desvalidos y niños desnutridos, de funcionarios públicos que discuten entre sí, de maridos que le pegan a sus esposas y esposas que ya no le temen a sus maridos, de los ricos y famosos, pero también de gente sin agua, sin empleo, protagonistas de historias sin futuro, configurando así un espectro informativo donde la guerra también compite y se justapone con otras informaciones, cuyos alcances son más difusos e inestables y por los mismos pueden tener la capacidad de erosionar el código cerrado, editorializante y estereotipado de las informaciones de guerra, llevándolas hacia lugares simbólicos de inestabilidad e incertidumbre. Ahora bien, esta hipótesis también tiene varias consecuencias de tipo analítico, lo que nos lleva a examinar el nivel de correspondencia entre los marcos de significación adoptados por los medios de comunicación y aquellos ofrecidos por los antagonistas político-militares en contextos de conflicto. Por una parte, esto significa comprender, como bien señala Gadi Wolfsfeld, que el proceso político tiende a tener más influencia en las agendas informativo-noticiosas de los medios de comunicación de la que los medios tienen en el proceso político, ya que el primero se puede convertir en poder sobre los medios y esto a través no solo de la marcada influencia que los dueños de la decisión políticos tienen en los propietarios y élites directivas mediáticas, sino del control, regulación y organización de los flujos informativos, sistemas de propiedad y disposiciones legales relativas a la esfera mediática. Decir esto no excluye la capacidad que tienen los medios y los periodistas de establecer agenda pública y de servir de catalizadores de los procesos políticos y sociales. Los tipos de actuación que pueden tener los medios en el proceso político tiene que ver entonces con el tipo de acción que estos desempeñan en el conflicto entre los antagonistas, que es un conflicto en el que por una parte el acceso a los medios no es igualitario para todos los puntos de vista en competencia y por la otra la hegemonía de los poderosos no siempre es tan homogénea, ya que estos no siempre están de acuerdo y el resto no siempre está excluido. Así, los medios pueden desempeñar distintos roles, según Wolfsfeld. Los roles siguientes. Primero, sirvientes creyentes que reproducen sin distancia crítica alguna los marcos de interpretación de los definidores primarios llamados las autoridades. Segundo rol, agentes intermediarios que ofrecen modelos de interpretación y puntos en común entre los reporteros, entre los retadores y las autoridades. Estamos en la página 70. Y rol último y tercero, abogados desde del desvalido que amplifican las peticiones de los opositores contra las autoridades. Asimismo,
Implica comprender que el nivel de control de las autoridades sobre el entorno político es una de las variables claves para determinar el rol de las noticias en los conflictos sociales y políticos. Así, las autoridades se van a caracterizar por tratar de controlar los eventos, dominar las discusiones y movilizar apoyos, buscando lograr el éxito de su gestión mediática y política en los medios. Significa también entender que el rol de las noticias en la guerra y los conflictos sociales y políticos puede cambiar en el tiempo según las circunstancias. No hay un rol unificado y homogéneo por parte de los medios en el cubrimiento de las guerras y los conflictos, ya que este varía según los contextos políticos del conflicto, los recursos, las capacidades y el poder políticos de los jugadores, el estado de la opinión pública y la habilidad de los periodistas para acceder y contra los eventos relacionados con la dinámica misma del conflicto. Por último, implica comprender que si bien las autoridades suelen tener tremendas ventajas con respecto a los retadores para acceder en cantidad y calidad a los medios de comunicación y fijar sus marcos de interpretación por la atención y legitimidad que reciben de los periodistas, los retadores pueden llegar a vencer obstáculos y usar los medios noticiosos como herramientas de influencia política. Se trata, por tanto, de una competencia entre los antagonistas que se presenta en dos dimensiones básicas, una estructural y otra cultural. La estructural consiste en analizar los modos en que los antagonistas compiten por el acceso a los medios y por los marcos de significación de estos, y la dimensión cultural, que consiste en analizar cómo las creencias, las normas y las rutinas periodísticas tienen influencia en los marcos de significación del conflicto agenciados por los medios. En la página 70 finaliza el artículo del profesor Jorge Bonilla Vélez. Yo tengo que decir que para hacer una lectura continua yo omití la mayoría de las citas a pie de página que el autor tiene abundantemente. También el autor utilizó mucho citas exactas de dichos de autores y del sentido común, que yo leí como si fueran del autor. Convendría recurrir al artículo para saber exactamente de cuáles se trata. La idea era hacer una lectura continua. Y el artículo también presenta fotografías que también componen la exposición del texto, que pues se mantienen ya en la presentación textual del documento, que escapan a la posibilidad de un audiotexto como este. Gracias.